Muy buenas noches para todos los somatonianos en este día de hoy, martes 19 de diciembre del año 2023. Ya acabo de llegar de mis misas, estuve en Westchester, ahora mismo acabo de llegar de mi misa el día de hoy, una misa espectacular, donde acá me acaban de traer y aquí estoy con ustedes, pues debatiendo los temas religiosos para aprender todos, ustedes de mí y yo de ustedes. Recuerden que la verdad absoluta no la tiene nadie, el saber se repartió para todo el mundo, pero para mí es un placer y un privilegio pues compartir mi conocimiento con todos aquellos que quieran aprender de la verdad de nuestra religión. Hoy traigo un tema muy importante que me escribieron muchas personas con duda sobre la bóveda espiritual o sinagoga espiritual, y vamos hoy con este tema de gran importancia, que vamos a hablar sobre la bóveda espiritual como portal energético. Vamos a ver que la sinagoga espiritual o bóveda espiritual, como lo dice su nombre, sinagoga, es el lugar, es un portal energético en el cual los espíritus van a recurrir a ella buscando la luz, la fuerza, el desenvolvimiento espiritual. Pero esta bóveda espiritual hay que crear un ambiente armónico espiritual, utilizando siempre todos los hermosos elementos espirituales que utilizamos en el espiritismo. Dígase que el espíritu se acerca a la sinagoga o bóveda espiritual buscando la luz a través de la vela, buscando el florecimiento a través de las flores, el desenvolvimiento como espíritu a través del incienso, a través de estos vasos que le ponemos con agua, que el agua es una cosa que va a permitir, es un elemento que va a permitir pues la transmisión de estos hermosos mensajes y la comunicación con nuestros espíritus. Recuerde que el portal energético es un portal en el cual el espíritu lo va a utilizar para siempre buscar el desenvolvimiento, para buscar la comunicación y la intercomunicación, la interrelación con el vivo. Es decir, va a comenzar a subsistir el intercambio entre materia y espíritu y va a fluir pues todas las corrientes espirituales con la positividad y la altura que llevan los espíritus. Muchas personas me escribían pidiendo la duda sobre cuántas bóvedas debe haber en una casa. Aclaro esto porque esto es muy importante para que nadie permita que nadie los confunda en el mundo espiritual. Si vamos a analizar desde el punto de vista que la bóveda espiritual es un portal energético, en una casa no deben de haber dos portales energéticos, porque lo que usted equilibra en una bóveda se puede desequilibrar en la otra. Por lo tanto, si esta bóveda es una sola para la casa, porque es el portal en el cual va a permitir que todos los espíritus se unan, trabajen unidos y se desenvuelvan unidos, esto es lo único que va a unificar a los espíritus. Vamos a pensar que estamos en una casa, y en una casa donde convivimos 7, 5, 6 personas. Es verdad que cada persona tiene su astral espiritual, que cada persona tiene su conjunto de espíritus diferentes cada uno de otro. Pero si la bóveda es una sola y es el portal energético en el cual todos los espíritus se van a desenvolver, pues debe haber una sola en nuestra casa. Porque sin usted tener, vamos a llevarlo a la lógica, si usted, sin tener una bóveda en su casa, usted convive con su familia y sus espíritus, pues también conviven los suyos con los de su hermana, su mamá, su abuelo, todos los que integren la casa, conviven de la misma forma, iguales, en armonía, pues cuando existen choque entre espíritus, lo único que lo va a solucionar es la bóveda espiritual. Por lo que usted no puede poner una bóveda por persona, porque usted no puede tener más de un portal energético en una casa, porque va a crear un desequilibrio en las corrientes espirituales. Recuerden que el mundo espiritual siempre hay que armonizarlo y hay que saber alinear nuestro mundo espiritual. Si usted tiene más de una bóveda en su casa, se puede desalinear el mundo espiritual y por supuesto lo que usted equilibra en una bóveda, uno lo puede atender mucho, el otro no atiende la bóveda espiritual. Si pueda crear o un acceso de los espíritus errantes, de los espíritus falta de luz que puedan penetrar en su casa. Y entonces se puedan dar pues choques y pueden crear paralización del tiempo espiritual. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer
No se dejen confundir porque no es una bóveda por persona. La bóveda es la única que mantiene unido a los espíritus, porque la bóveda espiritual es la que hace, la que centraliza todos los espíritus del cordón espiritual. Recuerden que en la bóveda no es un vaso por cada muerto del cordón espiritual. La bóveda es una sola, simboliza los espíritus. Es el portal, el que permite la comunicación, la interrelación, la unión de todos los espíritus. Usted puede tener una bóveda espiritual en su casa y en ella no va a dirigir ningún espíritu, porque en la bóveda no la dirige ningún espíritu. La bóveda es la que va a permitir simplemente la comunicación entre todos los espíritus con los vivos. Es la que va a permitir el equilibrio de las corrientes espirituales. Por lo que no se dejen confundir más. No es una bóveda por persona, porque vuelvo y repito, cuando usted tiene más de una bóveda espiritual en su casa, usted está abriendo dos portales energéticos dentro de su casa. Y entonces lo que uno a lo mejor atiende su bóveda muy bien, el otro no la atiende. Y pueda crear pues un desequilibrio en las corrientes espirituales. Es una sola bóveda en la casa. Y esa bóveda es de todos, por lo que todos deben de cambiarla, atenderla, ponerle sus flores. Cuando usted pone las flores en la bóveda es para todos los espíritus. Cuando usted enciende la luz es para todos los espíritus. Cuando usted reza las oraciones del libro de Allan Kardec, es para todos los espíritus, para equilibrar todos los espíritus, para darle fuerza a todos los espíritus. Usted no reza las oraciones sentado en la bóveda para sus espíritus nada más. Usted las reza para que todos los espíritus necesitados de una luz, de una fuerza, de un desenvolvimiento espiritual, pues lo adquieran a través de este rezo, de este canto, de este desenvolvimiento. No permitan que los confundan más, porque muchas personas me escriben que si escucharon a otras personas hablando, que si no es una bóveda en la casa, que es una bóveda por persona. No se dejen confundir más, porque lo que van a crear es un desequilibrio en las personas. Ninguna persona tiene que tener una bóveda por cada uno, porque si no en una casa de 7 santeros hubieran 7 bóvedas por persona. Y vuelvo y repito, lo que unos son muy religiosos que la atienden, la mantienen limpia, otros a lo mejor no la atienden muy bien. Entonces, ¿qué crea con esto? Un problema, un desequilibrio en las corrientes espirituales, y permite que los espíritus errantes o los espíritus oscuros penetren en su casa. Es muy importante que haya una sola bóveda espiritual en la casa, que se tenga como un receptáculo, como un equilibrio, un portal energético para desenvolver los espíritus. Esto es muy importante, que nosotros desenvolvamos la bóveda como un todo, pero una sola en nuestra casa. Es muy importante hacerle a cada persona de nuestra casa, darle a entender el valor de la bóveda espiritual, lo que significa la bóveda espiritual en nuestra casa. Que la bóveda no es tuya, no es de él, no es de nadie, la bóveda es de todos. Que en esa bóveda espiritual van a recibir la fuerza, la luz, todos los espíritus, por lo que es de gran importancia que todos las atiendan. Usted hoy puede preocuparse, cambiar sus vasos, ponerle flores, encenderle vela, rezar, pero mañana el otro también lo puede hacer. Es decir, hay que darle a entender a cada persona la importancia de atender nuestra bóveda espiritual, la importancia de mantener el equilibrio espiritual en nuestra casa, porque los espíritus, ningún espíritu se faja con otro, es decir, de otra persona. Puede ser que tengan corrientes diferentes y que las corrientes puedan chocar en un momento determinado, pero lo único que hace que se equilibren es la bóveda espiritual, por lo que debe haber una sola en nuestra casa. Hay que tener muy presente estas cosas, que las personas que no saben de espiritismo o que no conocen el mundo espiritual, el equilibrio del mundo espiritual, son los que a veces tienden a confundir a otros. Es muy importante mantener el equilibrio espiritual en nuestra casa. Que la bóveda espiritual representa al espíritu en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo único que el espíritu necesita de ella es la luz, el perfume, la cascarilla, el aguardiente, el vino seco, el humo del tabaco, el incienso. Es decir, los elementos espirituales, que son lo que el espíritu se nutre, se alimenta para tener la fuerza, la luz y el desenvolvimiento espiritual. Que esta bóveda espiritual, como muy bien he dicho otras veces, no lleva sangre, lo único que lleva es
rezos, cantos, un buen pensamiento, flores, luz, que es lo que alimenta al espíritu. Esto es muy importante de que lo aprendamos, de que hay que, bueno, comprender que en la unión está la fuerza, que ningún espíritu se faja con otro, ningún espíritu de luz, porque los espíritus de luz, usted vive en su casa, está su mamá, y desde que su mamá lo pare a usted, desde que usted está en el vientre de su mamá, Dios dispone de un conjunto de espíritus, y que si el espíritu ve más allá de donde nosotros no podemos ver, ya el espíritu sabe qué espíritus van a venir, se van a incorporar en nuestra casa. Los espíritus, es decir, la familia espiritual, la sangre espiritual, simboliza el conjunto de espíritus que usted adquiere, pero que también se aglomeran en la familia espiritual, en los ancestros espirituales. Por eso los espíritus a veces se quedan cuando la persona muere, porque siguen el lazo sanguíneo espiritual, que no son de sangre de la familia, pero son los que Dios dispone desde que usted está en el vientre de su mamá, y que no puede haber fajazón entre los espíritus, porque los espíritus de luz no se fajan. Los espíritus de luz vienen con una única misión, que es alinear, ayudar, desenvolver. Y aún la persona después de muerta se quedan, hay veces, para seguir ayudando a la familia. Eso es algo entendible, que tenemos que aprender a conocer, de que el espiritismo, el espiritista no es cura, el espiritista no bautiza, el espiritista no es notario, no casa, eso es invento de las personas. El espiritismo, la única misión del espiritismo es sanar, alinear, desenvolver. Usted mañana puede tener un espíritu en su cuadro espiritual que en el ayer fue cura, pero no quiere decir que usted mañana va a hacer una misa espiritual, una misa por la iglesia, ni va a hacer un casamiento como con el espíritu subido. Eso es una falta de respeto. No quieran mezclar una cosa con otra. Están descomponiendo la imagen y lo que es el legado espiritual. Es decir, el objetivo del espiritismo no es una universidad. Es decir, el espiritismo, los negros de antes, no fueron ningunos a la universidad, eran analfabetos, pero trabajaban el mundo espiritual con lo sencillo, con un vaso con agua, con un buen pensamiento, con un engajo de hierba, con una flor. Que el espiritismo, su esencia es lo sencillo, es lo espiritual. De que hoy en día esos casamientos espirituales, bautizos espirituales, aquí está facultado el cura para bautizar, o los que pertenecen a la iglesia de Cristo, los que hay una persona que estudia para eso, o que Dios le dio la potestad. El espiritista es aquella persona que el espíritu utiliza, es decir, es un canal para desenvolver con los mensajes espirituales. Que tu única misión que Dios te dio es ayudar al necesitado, a alinear su vida, a conocer su cuadro espiritual. Que hoy en día muchos espiritistas se están tomando atribuciones que no le corresponden en el mundo espiritual y están manchando la imagen del espiritismo. Ningún negro de antes casaba a nadie espiritualmente. Eso es invento de los vivos. Ningún negro de antes hacía bautizos espirituales. Eso ahora invento de los vivos. Los negros de antes, pues lo que hacían eran sentarse, pues avisorar, pues alertar a las personas, decirle los mensajes que los espíritus le daban, pues sanaban, porque tenían la virtud de sanar, de sanación. Esta parte espiritual que es la parte del espiritismo que la gente desenvuelve. Porque el espiritismo se basa en muchas cosas. La cartomancia es un tipo de espiritismo. Es decir, todas las personas que leen manos es un tipo de espiritismo. Lo que pasa es que el espiritismo abarca muchas cosas. Pero ninguno te dice que tú estás facultado para casar a nadie, porque la bóveda no es ninguna notaría. La bóveda no es ninguna iglesia para casar por la iglesia a las personas. No se dejen engañar más, por favor, porque las personas inventan y esos inventos son los que después llevan a las personas al desencanto. El único casamiento que reconoce Dios es el de la iglesia. Que el cura te casa ante la ley de Dios, lleva un ceremonial para que tú estés casado ante Dios, y lo que Dios une, el único que lo separa es Dios. Es decir, usted no es cura. Usted no es notario para casar a nadie, usted no es abogado, usted es un simple mortal que tiene un don espiritual que Dios le dio para ayudar a los necesitados, para hacer la caridad. Recuerden que el espiritismo, su esencia es fe, esperanza y caridad. Es algo muy importante que tenemos que conocer y que hoy en día muchos espiritistas
pierden los valores éticos y profesionales. Muchos espiritistas pues no desenvuelven el espiritismo como es y entonces lo que hacen es confundir a otras personas. Tengan muy presente en esto porque es algo que tenemos que conocer. Cuando usted pone más de una bóveda espiritual en su casa, pues usted está abriendo otro portal energético que si usted no lo tiene equilibrado puede crear un problema dentro de su casa. ¿Por qué? Porque le crea una paralización del tiempo espiritual y usted no va a alinear su mundo espiritual. Usted va a desalinear pues su casa, porque lo que usted compone por una parte lo va a descomponer por otra, porque usted va a responder a su bóveda, pero el otro dueño de la otra bóveda, usted no va a responder si la atiende, si no la atiende, pero eso está dentro de la propia casa, por lo que para los espíritus la casa es una sola, para los espíritus debe haber una sola bóveda espiritual, como en una casa debe haber una sola teja de Egún, no es una teja por persona, es una sola teja, porque esta teja es la representación del muerto material, que esta teja representa a Orun, es un componente de Orun. Por una parte va a representar los muertos masculinos, por otra parte va a representar los muertos femeninos, Ireteyero o Turanico. Es decir, y la bóveda espiritual es la representación del muerto, pero espiritual. Es decir, esta no lleva sangre, esta lo que lleva es todos los elementos espirituales, perfume, cascarilla, por eso el portal energético. Es el que nos va a permitir la comunicación con los espíritus. Es el que nos va a permitir la visualización de los mensajes que los espíritus nos están dando. Por eso es muy importante que haya una sola por persona. Y que vuelvo y repito, aquí no es un vaso de agua por espíritu. Ella representa a todas las comisiones espirituales, porque ella es el portal energético, es lo que representa a los espíritus, como esencia de espíritu. Por lo que es muy importante que en ella todas las comisiones se desenvuelven espiritual. Cuando usted pone unas flores para todos los espíritus, para su africana, para su indio, para todos los espíritus que componen su cuadro espiritual, para los espíritus ancestrales, familiares, para todos. Ahora, si usted quiere poner una asistencia directa a un espíritu determinado, usted la puede poner pues a un lado de su bóveda espiritual. Y usted le pondría a ese espíritu las flores directas en su asistencia, o la pone en la bóveda para que reciba la luz cada vez que usted enciende esa bóveda espiritual. Es decir, que es muy importante conocer esto para que no exista la duda para con las personas. Porque después muchas personas me dicen, yo en mi casa hay 3 bóvedas espiritual y no salimos de una cosa para otra. Claro, porque has creado un desequilibrio en las energías, en tu casa, en los espíritus, y hay un portal que está abierto y hay otro que no está atendido, por lo que está creando la paralización de tu tiempo espiritual en tu casa, está creando trastornos espirituales. Es muy importante conocerlo, porque esto es muy importante. Recuerden siempre que lo que hace la fuerza y la luz a su espíritu es las veces que usted atienda su bóveda espiritual, es las veces que usted le ponga sus flores, que usted le eche su humo de tabaco a la bóveda. La bóveda lleva una atención especial, porque si ese es el portal energético, por lo tanto, sus vasos deben estar siempre limpios, con agua transparente. Nosotros debemos siempre poner flores mixtas en la bóveda. Se pueden poner flores blancas, pero se ponen girasoles, porque a esa bóveda van la comisión india, la comisión gitana, la comisión africana, la comisión del Santísimo, van todas las comisiones espirituales a interactuar para con sus espíritus y para con usted. Por lo que usted puede poner un día flores blancas, pero en otro momento también puede poner flores mixtas. En otro momento puede poner azucenas, puede poner girasoles, rosas, nardos. Es decir, ahí se ponen flores de todos tipos. Desde flores silvestres, que vamos a poner un ejemplo más pacífico, hasta flores las normales que compramos en nuestro supermercado. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer. Porque hay personas que no saben de este mundo espiritual, escuchan a otros y entonces tienden a confundirse. Porque no podemos permitir que nadie nos confunda. Vuelvo y repito, no es una bóveda por persona, es una sola en la casa. Y es por esto. Porque hoy usted puede vivir con 4 personas en su casa. Usted tener su bóveda y los otros tener cada uno su bóveda. Uno atienda muy bien su bóveda espiritual. Y 3 no la atiendan bien, los vasos estén secos, no lo limpien, no le pongan las flores como va. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que usted alinea, los otros se desalinea su casa. Y la casa no es de sus espíritus nada más. En esa casa van a convivir todos los espíritus de todos los que conviven ahí. Por lo que si usted tiene más de una bóveda,
va a crear un desequilibrio en su casa cuando no la atiendan todas a la par. Por eso es una sola, porque es un portal energético. Ella hay que tenerla siempre equilibrada, siempre atendida con todas las atenciones que lleva la bóveda espiritual. Porque hay que darle el valor y la simbología a la bóveda espiritual, que es el portal energético, el cual va a representar al espíritu espiritualmente. ¿Por qué? Porque en ella nada más se van a utilizar los elementos espirituales. Las flores, la vela, el incienso, el tabaco, el perfume, el aguardiente, el vino seco. ¿Por qué? Porque en estos elementos espirituales van a vivir una espiritualidad que va a fortificar al espíritu, que va a ayudar al espíritu a desenvolverse, a coger fuerza, a alinearse como espíritu. Esto es algo muy importante que tenemos que aprender a conocer. Esto es algo importante porque en el transcurso de la vida, cuando uno lleva tantos años como espiritista, cuando uno lleva tantos años desenvolviendo el espíritu, pues uno va comprendiendo el porqué del mundo espiritual es tan rico en lo sencillo. Fíjese si es tan rico en lo sencillo que hay veces usted poniendo su bóveda espiritual, suponer que usted no tenga ni flores para comprar, ponga flores silvestres, le echa humo de tabaco a la bóveda, le enciende su vela, y si no tiene, hay mucha gente que me han dicho no tengo vela, le encendí una mechita de aceite a la bóveda. Bueno, por lo menos antiguamente dicen que los negros encendían como un quinqué con lubricante que le encendían, hacían otras cosas cuando no tenían vela. El problema es la intención de atender la bóveda espiritual. La bóveda espiritual hay que atenderla y hay que cambiar esa agua semanal. Hay que limpiar estos vasos que siempre estén limpios porque ella representa a sus espíritus, a los espíritus de todos los que conviven en su casa. Por lo que esta bóveda espiritual, si los vasos están limpios, limpio estará su camino, limpio estará su astral. Por lo que usted tiene que darle el valor y la importancia a la bóveda espiritual. Ahora hay que comprender que la astralidad de las personas no siempre es la misma a la hora de montar la bóveda. La bóveda siempre se monta impar, 3, 5, 7, 9 y puede llegar hasta 21 vasos. Pero, según la astralidad de la persona, puede montar su bóveda espiritual. Hay personas que por su astralidad tienen que montarla de copas. Hay personas que por su astralidad tienen que montarla de vasos. Pero si yo tengo mi astral, en mi casa viven 4 y en mi astralidad se monta de copas, pues yo monto la bóveda de copas. Y eso no quiere decir que los demás espíritus, los que convivan ahí, no van a ir a interactuar a esa bóveda espiritual. Porque los espíritus lo que buscan, es decir, lo que buscan para interactuar es el agua. Porque el agua es la transmisora de las energías espirituales. Por eso es que se pone una palangana con agua delante de la bóveda espiritual. Por eso es que los vasos llevan agua. Al muerto no le importa si usted lo tiene en copa, en vaso, hay quien lo tenía antiguamente en pomitos de compota. El muerto no le importa como usted tenga la bóveda. El muerto lo que le importa es que esté siempre limpia y que tenga agua, que no le falte el agua. Porque el agua es la transmisora de las energías espirituales. Es decir, muchas personas antiguamente con un vaso de agua lo ponían y te decían maravilla, porque el agua es la que va a permitir la comunicación. El muerto no le importa si usted la tiene en pomito de compota, en vaso, en copa. Lo que cada persona, según su astralidad, desenvuelve su bóveda. Pero si vive en 4 y yo la tengo de copa, no quiere decir que los demás espíritus no vayan a ir a la bóveda, los que conviven en la casa. Todos van a ir a interactuar. Mientras la bóveda esté limpia, los vasos, la copa, lo que tengan, mientras estén siempre llena de agua, va a fluir. Y siempre recordándole que en toda bóveda tiene que estar el crucifijo. Si Dios no está en la bóveda, no hay nada, porque primero Dios antes que todas las cosas. Recuerden que la esencia del espiritismo es Dios. Por eso dicen los muertos, Zambi arriba, Zambi abajo y Zambi a los 4 costados. Dios tiene que estar presente en nuestra bóveda espiritual. Ninguna bóveda espiritual puede estar sin un crucifijo. El que no tenga crucifijo, aunque sea un rosario, que tenga a la cruz con Jesucristo. Tiene que estar siempre Dios presente en nuestra bóveda espiritual. Ahora, hay personas que le gustan poner un santísimo, hay personas que desenvuelven la bóveda, aparte del crucifijo, le ponen otras cosas. Eso en dependencia la astralidad de la persona. Esto es algo que aprendimos a conocer hoy, la bóveda espiritual como portal energético, qué significado tiene para nosotros, cuántas bóvedas se deben poner en una casa y cómo debemos desenvolver con la bóveda espiritual. Recuerden que el espíritu lo único que te va a exigir es que tú cambies el agua, que laves bien los vasos, que esté limpio,
que le ponga sus flores, aunque sea silvestre, que le eche su humo de tabaco, porque el humo de tabaco es el que desenvuelve al espíritu, le encienda su vela, te sientes, reces y cantes, porque ese rezo que tú le vas a hacer a los espíritus en esa bóveda, ese canto, esas plegarias que tú le vas a cantar, lo vas a inmolar, lo vas a llamar, son las que van a hacer que el espíritu pues interactúe contigo, desenvuelva en tu casa. Muchas personas me han dicho, yo no siento nada, aunque tú no sientas nada, los espíritus están interactuando en tu casa a través del rezo, porque eso es lo que se alimenta el espíritu, eso es lo que fortifica el espíritu, eso es lo que le da luz al espíritu. El espíritu no le interesa el dinero que tú pidas, porque el espíritu no cobra nada, no utiliza nada. El espíritu lo único que le interesa es que tú, pues, te sientes, utiliza los elementos espirituales, le ponga aguardiente, el que toma aguardiente, vino seco, el que toma vino seco, el que toma agua con azúcar, le pone su agua con azúcar, que te fumes tu tabaco, que el espíritu interactúa con los elementos espirituales, no pide más nada. Ahora, el dinero lo pide el vivo, la cantidad de dinero la pide el vivo. Es decir, que la consideración de ayudar a las personas la tiene el vivo. El muerto no tiene culpa de aquel que pida precios excesivos, que utiliza la religión para estafar a las personas. El muerto no tiene culpa de eso. Esos son los vivos los que están utilizando la religión para hacer más de 4 cosas. Eso es algo que tenemos que tener presente, que los muertos no deben culpa de los actuares mal que están haciendo muchos religiosos en esta religión. Es decir, ni la religión tiene culpa, ni los santos, ni los muertos. Son los vivos que están profesando mal la religión. Esto es algo que tenemos que aprender a comprender. Karen, cuando te da mucho bostezo, ya eso me han preguntado otras veces. Cuando a las personas le da bostezo, simbología que el muerto se está despertando, es decir, que está interactuando. Y cuando te eriza, son señales. Recuerden que el muerto se identifica por señales, por códigos y señales que tenemos que interpretar. Hay espíritus que atacan el estómago, que le dan ganas de vomitar, que le dan eructo. Hay quien le da bostezo, hay quien le da dolor de cabeza, hay quien se eriza una parte del cuerpo. Esas son señales, sintomatología que el espíritu te está dando para que tú sepas que él está ahí. Ahora tú tienes que identificar qué espíritu es el que te está dando esa señal, porque a lo mejor uno te da bostezo, pero el otro te da ganas de vomitar cuando viene, el otro te da erizamiento de una pierna. Hay que identificar, eso se conoce a medida que nos sentemos en la voz espiritual, a medida que conozcamos a través de las misas investigativas quiénes son mis espíritus, cómo se desenvuelven, cómo vienen vestidos. Es algo muy importante que tenemos que conocer. Que la bendición de todos los espíritus los acompañe a todos. Mi ahijada La Cubichi, bendiciones. Raúl Menéndez, mi ahijado, bendiciones. Y todos los que me están mirando, aprendimos a conocer hoy qué cosa es la bóveda espiritual como portal energético en nuestra casa, pues que es una sola que se debe tener por casa y cómo podemos interactuar con ella para con los espíritus. Ayo Baramey y Karen Lescano, bendiciones para ti. Duniel Hernández, bendiciones. Yadier González. El pito en el oído, ya yo expliqué que cuando hay veces nos sentimos un pitillo en el oído, es que el espíritu nos quiere decir algo, está dándose a entender, es otro tipo de señal que también da el espíritu para saber que está yo que quiere hablar. Tenemos que en ese momento concentrarnos, visualizar qué es lo que quiere el espíritu decirme o cómo quiere interactuar conmigo para poder identificar pues ese mensaje que él me quiere transmitir. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer, que el espíritu siempre nos va a avisorar de todo lo que pueda pasar, porque él es el que ve más allá de donde nosotros no podemos ver. Que la bendición de Lofi estén con todos. Ahora me voy a bañar, me voy a acostar, que mañana me espera una misa de 7 potencias africanas y tengo que desenvolver. Que la bendición de Lofi estén con todos, siempre deseándole a todos mucha salud, mucha estabilidad y mucha firmeza. Y les recuerdo a todos, el espíritu nunca descompone. El espíritu siempre viene a componer. Ningún espíritu de luz viene a crear problemas en sus casas. Así que yo no considero que ningún espíritu pueda chocar con otro espíritu de luz. Puedan tener corrientes diferentes, pero a través de la bóveda siempre buscan la unión, porque en la unión está la fuerza. Ningún espíritu se faja con otro para buscar posición. Es decir, los espíritus lo que se hacen sentir, hay veces cuando quieren transmitir un mensaje o quieren hacerse saber de algo. Esto es algo muy importante que tenemos que comprender. Bendiciones para todos en esta noche, José Somatón.